Me empujaron detrás de una columna de concreto frío, como si fuera una bolsa de basura que estorba en el pasillo. Soy Otilia, tengo 72 años, fui traductora diplomática y hoy mi hijo me trata como un mueble viejo. Él no sabe que el hombre al que intenta impresionar me debe su carrera y quizás su vida. El aire acondicionado del aeropuerto internacional siempre me ha calado hasta los huesos, pero esa tarde el frío que sentía no venía de las rejillas de ventilación. Venía de la mirada de mi hijo, Roberto. Estábamos parados cerca de la puerta de llegadas internacionales, rodeados por el murmullo constante de cientos de viajeros, el chirrido de las ruedas de las maletas y esa voz metálica que anunciaba vuelos retrasados. Roberto se alisaba la corbata por 10ª vez en un minuto. Su traje era impecable, azul marino, de corte italiano, comprado con el dinero que ahora ganaba en su firma de consultoría. Olía a una mezcla de colonia costosa y sudor rancio, ese olor agrio que delata el miedo puro. Yo estaba a su lado, sosteniendo mi bolso de mano con fuerza, sintiendo el peso de mi camafeo de marfil sobre el pecho. Ese camafeo había pertenecido a mi abuela y era mi amuleto, mi ancla en los momentos difíciles. «Mamá, por favor, no te encorves», me soltó Roberto sin mirarme, con los ojos fijos en las puertas automáticas de cristal esmerilado. «Y trata de no hablar de tus gatos ni de tus dolores de espalda si llegamos a encontrarnos con alguien, ¿ok?», suspiré, tratando de mantener la compostura. Habíamos viajado juntos a la capital para una revisión médica mía, una excusa que él usó para coincidir con la llegada de unos inversionistas vitales para su negocio. Según él, era una coincidencia afortunada. Según yo, me había convertido en un accesorio incómodo en su agenda de ambición. «Roberto, soy una mujer educada», le respondí con voz suave pero firme. «Sé comportarme en público. He estado en cenas con embajadores antes de que tú aprendieras a usar una cuchara». Él soltó una risa nerviosa, seca y despectiva. «Eso fue hace 1000 años, mamá. El mundo ha cambiado. Estos tipos son tiburones. Son la cúpula de la tecnología y las finanzas. No les interesan las historias de la vieja escuela. Necesito que me vean como un líder moderno, agresivo, sin ataduras». La palabra ataduras flotó en el aire y me golpeó en el estómago. Yo era la atadura, la madre viuda, la mujer de cabello blanco y zapatos ortopédicos cómodos. Para Roberto, yo no era su madre en ese momento. Era una mancha en su imagen corporativa. De repente, el panel de llegadas parpadeó, anunciando el aterrizaje del vuelo procedente de Zúrich. Roberto se puso rígido como un alambre. «Ahí vienen», susurró, y el pánico se apoderó de sus facciones. «Maldición. Llegaron antes de lo previsto. Todavía no ha llegado el chofer con la limusina». Miró a su alrededor frenéticamente. Las puertas de cristal se abrieron y un grupo de ejecutivos comenzó a salir. Eran hombres altos, con abrigos largos y maletines de cuero que parecían costar más que mi casa entera. Caminaban con esa seguridad arrogante de quienes saben que el mundo se aparta a su paso. Roberto me miró, luego miró al grupo que se acercaba, y entonces lo vi en sus ojos. Esa fracción de segundo donde tomó una decisión que rompería algo entre nosotros para siempre. Me agarró del brazo, no con cariño, sino con una urgencia tosca, y me arrastró unos pasos hacia atrás, hacia una enorme columna publicitaria que promocionaba un perfume de moda. «Escóndete», siseó entre dientes con el rostro descompuesto. «Mis socios no pueden verte». Me quedé paralizada. El agarre en mi brazo me dolía, pero el dolor en mi pecho era insoportable. «¿Qué dices, Roberto?», pregunté, incrédula. «Que te escondas, mamá», insistió, empujándome literalmente detrás del pilar, cerca de la entrada de los baños y de una máquina expendedora de refrescos. «No encajas con la imagen. Pensarán que soy un debilucho que viaja con su mamita. Quédate aquí. No salgas hasta que yo te mande un mensaje. Voy a interceptarlos y llevarlos al salón VIP. Luego vengo por ti. Ni se te ocurra salir». Y sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta, se acomodó el saco, puso una sonrisa falsa de oreja a oreja y caminó hacia el grupo de hombres poderosos. Me quedé allí, detrás de la columna, abrazada a mi bolso. Me sentía pequeña, me sentía sucia. La gente pasaba a mi lado, familias reencontrándose con abrazos y lágrimas,
turistas despistados buscando taxis, niños corriendo. Y yo, Otilia, una mujer que había trabajado 40 años traduciendo documentos confidenciales y facilitando diálogos entre naciones, estaba escondida como una niña traviesa o, peor aún, como una vergüenza familiar. Mis manos temblaban. Acaricié el camafeo de marfil instintivamente. Sentí el relieve de la figura tallada bajo mi pulgar. Respiré hondo, tratando de no llorar. A mi edad, las lágrimas no sirven para lavar el dolor. Solo sirven para que los demás te tengan lástima, y yo no quería la lástima de nadie, menos la de mi propio hijo. Me asomé con cautela por el borde de la columna. Quería ver, quería entender qué era tan importante como para negar a la mujer que le dio la vida. Roberto estaba a unos 20 metros. Su lenguaje corporal era de sumisión total. Estaba casi haciendo reverencias mientras estrechaba la mano de un hombre alto, de cabello gris acero, que lideraba el grupo. El hombre parecía escuchar a Roberto con una mezcla de aburrimiento y cortesía forzada. Roberto gesticulaba, reía exageradamente de cosas que probablemente no eran graciosas, y señalaba hacia la salida, seguramente indicando el camino hacia el transporte que aún no llegaba. Observé al hombre de cabello gris. Había algo en su postura, en la forma en que se quitó los lentes oscuros y miró alrededor de la terminal, como buscando algo más auténtico que la adulación de mi hijo. Entorné los ojos. Mi vista ya no es la de un águila, pero mi memoria visual sigue intacta. Años de memorizar rostros en conferencias y banquetes no se borran fácilmente. El hombre se giró ligeramente y la luz de la tarde que entraba por los ventanales le iluminó el perfil. El corazón me dio un vuelco. No podía ser. Era imposible. Me ajusté las gafas y di un paso involuntario hacia fuera de mi escondite, pero me detuve. Recordé las palabras de Roberto. «¡Escóndete! No pueden verte». La humillación volvió a quemarme la garganta. Mi hijo pensaba que yo era un estorbo, una vieja inútil que solo sabía tejer y hacer sopa. Él no tenía idea de quién era yo antes de ser su mamá. Antes de los dolores de rodilla, antes de la jubilación y de la viudez, yo fui Otilia la políglota. Fui la mujer que una vez, en una cumbre en Ginebra hace 30 años, ayudó a un joven diplomático novato a corregir un discurso que pudo haber causado un incidente internacional. Ese joven estaba aterrorizado, sudando tanto como Roberto ahora, y yo le pasé un pañuelo, le corregí la traducción del alemán al francés en tiempo real, y le di la confianza para hablar. Ese joven diplomático era el hombre de cabello gris que ahora estaba parado frente a mi hijo. Era Hans Weber, ahora, al parecer, presidente de una corporación multinacional. Me recargué contra la pared fría del aeropuerto. La ironía era tan grande que casi me dio risa. Roberto estaba tratando de venderle humo a un hombre que valoraba, por encima de todo, la honestidad y la precisión. Y para hacerlo, Roberto había escondido su única carta de triunfo real, su madre. Pero no fue la coincidencia lo que me hizo hervir la sangre. Fue el recuerdo de la mirada de Roberto. Esa vergüenza, esa total falta de respeto por mi existencia. Miré mis manos. Estaban llenas de manchas de la edad y venas prominentes. Eran manos que habían trabajado duro. Cuando mi esposo murió joven, estas manos teclearon traducciones hasta las 3 de la mañana para pagar el colegio privado de Roberto. Estas manos habían cocinado, limpiado y sí, también habían estrechado las manos de ministros y cónsules. ¿Se encuentra bien, señora? La voz de una joven empleada de limpieza me sacó de mis pensamientos. Me miraba con preocupación, sosteniendo su carrito lleno de escobas y trapos. Sí, hija, respondí, enderezando la espalda. Solo estoy esperando. ¿Quiere que le traiga un vaso de agua? Se ve un poco pálida. No, gracias. Estoy bien. Solo estoy pensando. La chica asintió y siguió su camino. Su amabilidad, tan simple y directa, contrastaba violentamente con la actitud de mi hijo. Esa chica desconocida me había mostrado más respeto en 5 segundos que Roberto en los últimos 5 años. La ira comenzó a reemplazar a la tristeza. Era una ira fría, tranquila, como el agua profunda. ¿Por qué tenía que esconderme? ¿Por qué tenía que aceptar este papel de anciana decrépita que debe ser ocultada para no arruinar la imagen? Volví a mirar hacia el grupo. Roberto seguía hablando sin parar, visiblemente nervioso porque el transporte no llegaba.
Hans Weber miraba su reloj. Los otros dos acompañantes revisaban sus teléfonos. La situación se estaba volviendo incómoda para ellos. Roberto estaba perdiendo el control. Sentí una punzada de instinto maternal. Quería ir y salvarlo, como siempre lo había hecho. Quería ir, saludar con elegancia y suavizar la situación. Pero luego recordé el empujón. Recordé el tono de voz. No encajas. No, esta vez no lo salvaría. O al menos, no de la manera que él esperaba. Me miré en el reflejo del cristal de la máquina expendedora. Vi a una mujer mayor. Sí, llevaba un vestido de lana gris perla y un abrigo ligero color crema. Mi cabello estaba recogido en un moño prolijo. No parecía una vieja escuela obsoleta. Parecía una mujer con historia. Toqué mi camafeo una vez más. Otilia, me dije a mí misma en voz baja. No has cruzado medio siglo de historia y sobrevivido a negociaciones de paz para terminar escondida detrás de una máquina de refrescos. La decisión no fue repentina, fue una construcción lenta, ladrillo a ladrillo, cimentada en cada desplante, en cada vez que Roberto me ignoró en las cenas familiares para mirar su celular, en cada vez que me explicó cosas sencillas como si yo fuera una niña tonta. Decidí que no iba a quedarme allí. No iba a salir corriendo a abrazar a Hans. No iba a hacer un escándalo. Simplemente iba a dejar de esconderme. Iba a reclamar mi espacio. Si Roberto se avergonzaba de mí, ese era su problema, no el mío. Y si Hans me reconocía, bueno, eso sería cosa del destino. Vi que el grupo comenzaba a moverse hacia una zona de asientos más cómoda mientras esperaban. Estaban caminando justo hacia el centro del vestíbulo, alejándose de mi columna, pero quedando en un ángulo visible si yo decidía caminar hacia la cafetería principal. Mi garganta estaba seca. Necesitaba un café, un buen café, no esa agua teñida que vendía la máquina a mi lado. Tomé mi bolso con firmeza. Me alicé el abrigo. Levanté la barbilla. Roberto quería que fuera invisible. Quería que su madre desapareciera para que el empresario pudiera brillar. Pero había olvidado la lección más importante que le enseñé cuando era niño. La verdad siempre sale a la luz, y a veces la luz es lo único que necesitas para ver quién es quién. Di el primer paso fuera de la sombra de la columna. El ruido del aeropuerto pareció aumentar de volumen. Mis zapatos de tacón bajo hicieron un sonido rítmico, clac, 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 sobre el piso de granito pulido. No miré hacia Roberto. Caminé con la vista al frente, con la dignidad de una reina en el exilio que regresa a reclamar su trono. Me dirigí hacia el centro de la sala, hacia la luz, hacia la vida. Sentí las miradas de algunos viajeros. Una señora mayor caminando con tal determinación llama la atención. No era la viejita perdida, era una mujer con una misión. A medida que avanzaba, vi de reojo cómo Roberto se giraba. Su rostro pasó de la ansiedad al terror puro cuando me vio salir de mi escondite. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Me hizo una seña discreta pero frenética con la mano, como si espantara una mosca, indicándome que retrocediera. Lo ignoré. Seguí caminando. Pasé de largo por donde ellos estaban, a unos 5 metros de distancia. No me detuve. No saludé. Simplemente pasé, con la cabeza alta, dejando una estela de mi perfume de lavanda y sándalo. Fue entonces cuando sucedió el primer cambio en la atmósfera. Hans Weber, que estaba escuchando a medias el discurso de ventas de Roberto, levantó la cabeza. Algo en mi silueta, o quizás el aroma familiar, o simplemente la presencia de alguien que no caminaba con miedo, llamó su atención. Hans dejó de mirar a Roberto. Sus ojos grises se fijaron en mí. Yo no me detuve. Seguí caminando hacia la cafetería, sintiendo cómo la energía en la sala cambiaba, cómo los hilos invisibles del pasado comenzaban a tensarse, listos para romperse o para enredar a mi hijo en su propia trampa. Me senté en una mesa redonda, cerca de la ventana, pedí un café expreso y saqué un libro de mi bolso. Desde allí tenía una vista perfecta. Roberto estaba pálido, sudando frío, creyendo que había esquivado una bala porque no me acerqué a saludar. No sabía que la bala ya había sido disparada y que el impacto era inminente. Tomé un sorbo de mi café, amargo y caliente, y esperé. La invisibilidad se había terminado. Ahora comenzaba la lección. El café expreso estaba amargo, oscuro y caliente.
tal como se sentía mi alma en ese momento. Desde mi mesa junto a la ventana de la cafetería, el vuelo, tenía una vista panorámica de la farsa que mi hijo estaba protagonizando a 50 metros de distancia. Me llevé la taza a los labios, dejando que el vapor empañara mis gafas por un segundo. Limpié los cristales con una servilleta de papel áspero y volví a enfocar la vista. Allí estaba Roberto, mi muchacho, el niño al que le curé las rodillas raspadas y al que enseñé a decir por favor y gracias, convertido ahora en un extraño con un traje caro que le quedaba grande en espíritu. Roberto se movía alrededor de Hans Weber y sus socios como un perro faldero ansioso. Les ofrecía botellas de agua que sacaba de una bolsa. Les señalaba asientos que ellos rechazaban. Se pasaba la mano por el cabello engominado. Se le notaba la desesperación en la postura de los hombros. Estaba sudando. Podía verlo brillar bajo las luces fluorescentes de la terminal. Hans, por su parte, mantenía esa estoicidad germánica que yo recordaba tan bien. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos de su abrigo de cachemira, mirando el tablero de salidas con una mezcla de paciencia y resignación. Los otros dos hombres, sus tiburones, revisaban sus teléfonos con evidente aburrimiento. Mi teléfono vibró sobre la mesa, haciendo bailar la cucharita del café. La pantalla se iluminó con el nombre Hijo. Abrí el mensaje. ¿Dónde estás? No te veo detrás de la columna. Te dije que no te movieras. Quédate quieta. Esto se está complicando. El chofer se perdió. No salgas. Ni un ¿estás bien? Ni un perdona, mamá. Solo órdenes. Como si yo fuera un paquete que se le había extraviado en el correo. Apagué la pantalla del celular y lo dejé boca abajo sobre la mesa. No iba a contestar. Ese silencio sería mi primer acto de rebelión. Miré mis manos, esas que Roberto despreciaba. Acaricié la superficie de mi bolso de cuero gastado y saqué mi vieja agenda de notas y mi pluma fuente de tinta negra. Era una pluma pesada, de resina Burdeos, que me había regalado un embajador chileno en el 98. Esa pluma había corregido tratados comerciales y cartas de condolencia presidencial. Al destaparla, el clic metálico sonó como cargar un arma. Comencé a escribir en la servilleta, no por necesidad, sino para ordenar el torbellino que tenía en la cabeza. Escribí una sola palabra: dignidad. ¿En qué momento nos volvemos invisibles las mujeres mayores? No ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento, como la erosión de una montaña. Primero dejan de pedirte opinión sobre las cosas importantes. Luego te hablan más alto, asumiendo que tu entendimiento ha decaído junto con tu audición. Después, empiezan a decidir por ti: qué comes, dónde te sientas, qué ropa te pones, y finalmente llega el día en que te esconden detrás de una columna en un aeropuerto porque tu presencia no encaja con la narrativa de éxito que se han inventado. Roberto veía en mí a una anciana con venas varicosas y un camafeo antiguo. Veía fragilidad, veía pasado. Pero lo que Roberto no sabía, o había elegido olvidar, es que la vejez no es solo deterioro, es acumulación. Yo no soy un edificio en ruinas, soy una biblioteca llena. Y en mis estantes mentales guardaba el tomo exacto que explicaba quién era el hombre al que él intentaba impresionar. Cerré los ojos y dejé que la memoria me transportara a Ginebra, invierno de 1994. Hans Weber no era el presidente global en aquel entonces. Era Hansito, un tercer secretario de la delegación suiza, un muchacho pecoso y terriblemente nervioso que había derramado café sobre sus notas minutos antes de una sesión plenaria. Recuerdo haberlo encontrado en el pasillo, al borde de un ataque de pánico. Yo no tenía por qué ayudarle. Mi trabajo era traducir, no ser niñera. Pero vi en sus ojos el mismo miedo que a veces veía en los de Roberto cuando no estudiaba para un examen. Atmen sie tief durch, le había dicho yo en su idioma, poniéndole una mano en el hombro. Respire profundo. Le ayudé a reconstruir sus notas de memoria. Le di un caramelo de menta fuerte que siempre llevaba en el bolsillo para aclarar la garganta. Y cuando salió al estrado, lo hizo bien. Al final del día, me buscó y me regaló una pequeña caja de chocolates y me dijo algo que nunca olvidé. Frau Otilia, usted tiene el don de la calma en medio de la tormenta. Abrí los ojos en la cafetería del aeropuerto.
Hans Weber valoraba la calma, valoraba la autenticidad, odiaba la fanfarronería y, sobre todo, detestaba la ineficiencia ruidosa. Y allí estaba mi hijo, siendo exactamente todo lo que Hans despreciaba: ruidoso, ineficiente y falso. Roberto estaba tratando de venderle humo a un hombre que compraba realidades. La situación en la puerta de llegadas estaba empeorando. Vi que uno de los socios de Hans señalaba su reloj con gesto agresivo. Roberto gesticulaba, excusándose, probablemente culpando al tráfico, al clima o al chofer inexistente. Estaban varados. El gran plan de impresionar se estaba desmoronando minuto a minuto, y la incomodidad de los invitados era palpable desde mi mesa. Sentí una punzada de lástima por Roberto. Al fin y al cabo, es mi hijo. Su ambición desmedida es fruto de sus inseguridades, y quizás culpa mía por haberle exigido tanto cuando era niño. Pero la lástima duró poco, reemplazada por una determinación fría. Si intervenía ahora como la madre preocupada, Roberto me odiaría para siempre por avergonzarlo. Si me quedaba escondida, vería a mi hijo fracasar estrepitosamente. Pero había una tercera opción. Podía intervenir no como madre, sino como profesional. Podía jugar en el tablero donde Roberto era un novato y yo una gran maestra. Revisé mis recursos. No tenía un traje de corte italiano ni un maletín de piel. Tenía mi abrigo color crema, mi dignidad intacta, mi pluma fuente, mi dominio perfecto del alemán y del francés, y el conocimiento de que esos hombres llevaban horas en un avión y probablemente se morían por un café decente y un trato humano, no corporativo. Me miré en el reflejo del ventanal, me acomodé el cuello del abrigo, me retoqué el lápiz labial, un tono rosa pálido discreto. «Muy bien, Otilia», murmuré para mis adentros. «Roberto te quiso borrar del mapa. Vamos a ver si puede ignorarte cuando seas tú quien tenga la brújula. La invisibilidad tiene una ventaja. Te permite observar sin ser vista hasta que decides atacar». Había estudiado sus movimientos. Sabía que el chofer no llegaría pronto. Sabía que la cafetería VIP estaba cerrada por remodelación. Lo había leído en un cartel al entrar, detalle que a Roberto se le pasó por alto en su histeria. Su única opción de lujo era esperar de pie o venir aquí, a esta cafetería pública pero cómoda. Roberto estaba acorralado. Me levanté de la silla. Mis rodillas crujieron levemente, un recordatorio de mi edad, pero ignoré el dolor. No caminé hacia ellos. No todavía. Me acerqué a la barra. El joven camarero, un chico con acné y mirada cansada, me sonrió. «Joven», le dije con mi voz más dulce pero autoritaria, esa que usaba para pedir documentos clasificados. «Voy a necesitar que prepare la mesa grande del rincón, la que tiene los sillones de cuero. Pero señora, esa zona está reservada para nadie en este momento», le interrumpí suavemente, deslizando un billete de propina en el bote del mostrador. «Van a venir unos clientes muy importantes. Necesito 5 servicios de café, agua mineral con gas, pero sin hielo, y por favor, saque esos pasteles de manzana que acaban de hornear. Huelen delicioso». El chico, sorprendido por mi seguridad, asintió. «Claro, señora, enseguida». Regresé a mi posición estratégica. No iba a ir a buscarlos. La regla número 1 de la diplomacia es hacer que la otra parte venga a ti creyendo que fue su idea. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Roberto. No una súplica, sino una instrucción. «La sala VIP está cerrada por obras. El chofer tardará 20 minutos más según el tráfico en la avenida central. Estoy en la cafetería El Vuelo, mesa 4. He pedido café y agua para tus socios. Tráelos aquí antes de que se cansen de estar de pie. Y Roberto, no me llames mamá». Envié el mensaje y vi, a lo lejos, cómo Roberto sacaba el teléfono. Su reacción fue una obra de teatro en 3 actos. Primero, confusión al leer. Segundo, furia al mirar hacia la cafetería y verme sentada erguida como una estatua. Tercero, pánico al darse cuenta de que Hans Weber estaba suspirando y mirando hacia la salida de taxis convencionales. Roberto no tenía opción. Estaba ahogándose y yo acababa de lanzarle un salvavidas, aunque el salvavidas viniera envuelto en alambre de púas. Lo vi decirles algo a los hombres. Señaló hacia la cafetería con una sonrisa tensa. Hans miró en mi dirección. A esa distancia, aún no me reconocía del todo.
Solo veía a una señora mayor sentada con elegancia. Pero la promesa de un asiento y un café fue suficiente. El grupo comenzó a caminar hacia mí. Mi corazón latía con fuerza, golpeando contra el camafeo de mi abuela. Pero mis manos, apoyadas sobre la mesa, estaban firmes como rocas. Roberto venía al frente, caminando rápido, con la intención de interceptarme antes de que abriera la boca. Sus ojos lanzaban dagas. Cuando llegaron a la entrada de la cafetería, Roberto se adelantó unos pasos, dejando a los socios atrás por un segundo, y se inclinó hacia mí, susurrando con una violencia contenida. ¿Qué crees que haces? Te dije que te escondieras. Si dices una sola tontería sobre tus gatos o mis pañales, te juro que te dejo aquí tirada. Lo miré a los ojos, con una calma que lo desarmó. Siéntalos, Roberto. Están cansados, y límpiate el sudor de la frente. Pareces culpable de un delito. Roberto se quedó boquiabierto. Nunca le había hablado así en público. Antes de que pudiera replicar, Hans Weber y su séquito llegaron a la mesa. Me puse de pie lentamente. No como una anciana que se levanta con dificultad, sino como una anfitriona que recibe en su salón. Hans se detuvo. Me miró. Sus ojos grises recorrieron mi rostro, buscando en su archivo mental. Vio el cabello blanco, sí, pero vio la postura. Vio la pluma fuente sobre la mesa. Y entonces nuestras miradas se cruzaron. Yo no sonreí como una abuelita tierna. Le ofrecí una leve inclinación de cabeza, formal, respetuosa, de igual a igual. «Caballeros», dije en un español neutro y claro, «bienvenidos. Por favor, tomen asiento. El viaje desde Zúrich es largo y la espera de pie es innecesaria». Roberto estaba pálido, esperando la catástrofe, esperando que yo sacara un tejido o empezara a quejarme del clima. Pero yo me mantuve en silencio, señalando las sillas con mano abierta. Hans no se sentó de inmediato. Entornó los ojos, ladeó la cabeza y dio un paso hacia mí. El aire en la mesa se congeló. Roberto contuvo la respiración, listo para intervenir y salvar el momento de la vergüenza de su madre. Pero Roberto no entendía que el silencio entre Hans y yo no era de incomodidad, era de reconocimiento. Era el silencio de dos veteranos que se encuentran en un campo de batalla diferente. Mi plan estaba en marcha. No necesitaba gritar para ser escuchada. Solo necesitaba ser yo misma, la versión de mí que mi hijo había intentado borrar, para demostrarle que el respeto no se pide con súplicas, se impone con presencia. Y yo acababa de ocupar todo el espacio en la habitación. El silencio que se instaló en la mesa 4 de la cafetería El Vuelo no era vacío. Estaba cargado de electricidad estática, esa misma que se siente segundos antes de que estalle una tormenta de verano. Roberto permanecía de pie, con una mano apoyada en el respaldo de la silla vacía frente a mí, dudando si sentarse o salir corriendo. Sus nudillos estaban blancos. Los 3 hombres, Hans Weber y sus 2 asociados, se acomodaron con un alivio que sus trajes caros no lograban disimular. El cuero de los sillones crujió bajo su peso, y soltaron ese suspiro colectivo de quienes llevan demasiadas horas cruzando zonas horarias enlatados en un avión por muy primera clase que fuera. «Por favor», dije, rompiendo el hielo con un gesto suave de mi mano derecha, invitándolos a ocupar su espacio. Roberto se dejó caer en la silla a mi lado como un saco de papas. Me lanzó una mirada de soslayo, una mezcla venenosa de advertencia y súplica. Podía leer sus pensamientos tan claramente como si estuvieran escritos en neón sobre su frente sudorosa. «No hables, no respires fuerte, no existas». Pero yo ya había empezado a existir. El mesero, el chico con acné al que había dado la propina, llegó casi volando con la bandeja. Era un muchacho listo. Traía el café humeante, las botellas de agua mineral con gas, sin hielo, como pedí, y una cesta de mimbre con los pasteles de manzana que despedían un aroma a canela y hogar capaz de desarmar al ejecutivo más cínico. «Gracias, joven», dije, tomando el control de la distribución en la mesa. Roberto intentó intervenir, estirando la mano para agarrar la cafetera. «Deja, yo sirvo», masculló, intentando recuperar su papel de macho alfa proveedor, pero su mano temblaba. Un temblor leve, imperceptible para la mayoría, pero no para mí. Si servía a él, derramaría el café, mancharía el mantel o,
Peor aún, el puño de la camisa inmaculada de Hans. «Tranquilo, hijo», dije con una voz que era pura seda, envolviendo un alambre de púas. «Tú revisa si tienes mensajes del chofer. Yo me encargo de que nuestros invitados entren en calor». Le quité la cafetera de las manos con una suavidad firme. No hubo forcejeo, solo una transferencia de poder que pasó desapercibida para los extraños, pero que a Roberto le debió saber a vinagre. Serví el café con movimientos precisos. Muñeca firme, chorro constante, deteniéndome justo 3 milímetros antes del borde de la taza. Es una danza que perfeccioné durante décadas en salones donde un error de etiqueta podía costar un tratado comercial. Coloqué la primera taza frente a Hans. Él me miró. Sus ojos grises, cansados y rodeados de finas arrugas, se clavaron en los míos. Hubo un parpadeo de curiosidad. «Merci», murmuró Hans, casi por instinto. «Je vous en prie», respondí automáticamente. Fue un susurro, apenas una formalidad, pero vi cómo las cejas de Roberto se disparaban hacia el techo. Mi hijo soltó una risa nerviosa, ruidosa y totalmente fuera de lugar. Mi madre, aprendió algunas palabras viendo películas viejas, mintió mirándome con terror. Ya saben, tiene mucho tiempo libre ahora que está jubilada. Hans no dijo nada, solo tomó la taza, aspiró el aroma del café recién hecho y dio un sorbo. Cerró los ojos un instante. La tensión en sus hombros bajó 1 centímetro. «Un café excelente», dijo Hans en un español con acento marcado pero correcto. «Justo lo que necesitaba». «Gracias, señora». «Otilia», dije, ignorando la patada que Roberto me dio por debajo de la mesa. «Me llamo Otilia». «Otilia», repitió Hans, saboreando el nombre como si buscara un recuerdo atrapado entre sus muelas. «Un nombre clásico». «Y estos son el señor Müller y el señor Klein», intervino Roberto atropelladamente, señalando a los otros 2 hombres, desesperado por desviar la atención de mí. «Son los directores financieros del grupo». Los 2 hombres asintieron secamente. Müller era corpulento, con la cara roja y aspecto de estar sufriendo un calor infernal. Klein era delgado, nervioso, y no dejaba de mirar la pantalla de su celular. Aquí es donde comenzó la verdadera ejecución. La estrategia del silencio activo. Roberto, en su afán de impresionar, empezó a hablar de números. Como les decía en el correo, nuestra proyección para el tercer trimestre es agresiva. Tenemos un crecimiento del 15% en el mercado local y... Roberto hablaba rápido, moviendo las manos, intentando llenar el vacío con estadísticas. Además, la sinergia con sus productos sería inmediata. Observé la mesa. Nadie escuchaba a mi hijo. Müller se aflojaba el nudo de la corbata, visiblemente incómodo. Klein tecleaba en su teléfono con el ceño fruncido. Hans miraba por la ventana hacia la pista de aterrizaje, con esa mirada perdida que tienen los hombres cuando deciden que están perdiendo el tiempo, pero son demasiado educados para levantarse e irse. Roberto no sabía leer el cuarto. Nunca supo. Siempre pensó que el éxito se trataba de hablar más fuerte que los demás. No entendía que en las ligas mayores, el éxito se trata de escuchar lo que nadie está diciendo. Müller se inclinó hacia Klein y murmuró algo en voz baja. Fue rápido, gutural, en un dialecto suizo-alemán cerrado que suele ser incomprensible para quien solo estudió el alemán estándar en la universidad. Roberto sonrió, asintiendo como un muñeco de resorte, asumiendo que era un comentario positivo. «Exacto, exacto», dijo Roberto en inglés. «Estamos totalmente alineados». Sentí una vergüenza ajena tan profunda que me dolió el estómago. Müller no había dicho que estaban alineados. Müller le había dicho a Klein: «Este idiota no tiene idea de que perdimos las maletas en la escala. Y si no consigo una aspirina pronto, voy a vomitar sobre sus proyecciones del 15%. Bebí un sorbo de mi agua mineral. Podía dejar que Roberto se estrellara. Podía dejar que siguiera hablando de sinergias, mientras uno de sus inversores clave sufría una migraña y el otro estaba preocupado por su equipaje perdido. Sería la venganza perfecta por haberme escondido detrás de una columna. Pero miré a Roberto. Vi el sudor perlando su labio superior. Vi el pánico en sus ojos de niño perdido, disfrazado de ejecutivo. Y, maldita sea, soy su madre, pero también soy una profesional.
Y una profesional no deja que una reunión se desmorone por falta de logística, sin importar quién sea el idiota a cargo. Abrí mi bolso. Busqué en el bolsillo lateral, donde siempre llevo mi pequeño kit de emergencia. Saqué un blister de aspirinas de acción rápida. Esperé una pausa en el monólogo de Roberto. «Hijo», dije suavemente. Roberto se detuvo, fulminándome con la mirada. «Mamá, por favor, estamos en una reunión de negocios», siseó entre dientes. Ignoré su tono. Saqué mi pluma fuente, esa reliquia de resina Burdeos que pesaba tanto como mi historia, y escribí rápidamente en una servilleta de papel. Mi caligrafía seguía siendo impecable, cursiva, aristocrática. Empujé la servilleta y el blister de aspirinas hacia Roberto, deslizándolos sobre la mesa con discreción. Roberto miró los objetos como si fueran granadas de mano. «Léelo», murmuré, tomando mi taza de café con las 2 manos y mirando hacia la ventana, fingiendo desinterés. Roberto bajó la vista. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas que acababa de escribir. «El gordo tiene migraña y perdieron el equipaje. Deja de hablar de números. Ofrece ayuda con las maletas y pídele un vaso de agua para que se tome esto. Cállate y actúa». Roberto se quedó congelado. Levantó la vista hacia mí, con la boca ligeramente abierta. La incredulidad luchaba con la necesidad. Miró a Müller, que se frotaba la sien con los ojos cerrados. Miró a Klein, que seguía revisando el estado de algún envío en su teléfono. Por primera vez en la tarde, Roberto me miró no como a un mueble viejo, sino como a alguien que acababa de hacer un truco de magia imposible. ¿Cómo podía saber yo eso? Él no hablaba alemán, y mucho menos ese dialecto rápido y mascullado. Pero la desesperación es un gran motivador. Roberto tragó saliva, guardó la servilleta en su bolsillo como si fuera un documento clasificado y carraspeó. «Señor Müller», dijo Roberto cambiando el tono de voz. Dejó de sonar como un vendedor de autos usados y sonó, por un segundo, como un ser humano. «Disculpe, me ha parecido notar que no se siente bien. ¿Quizás el viaje fue demasiado pesado?» Müller abrió un ojo, sorprendido por el cambio de registro. «Es solo un dolor de cabeza», gruñó Müller en inglés. «Y el aire aquí es muy seco». Roberto empujó el blister de aspirinas hacia él, tal como yo se lo había pasado. «Mi madre siempre viaja preparada», dijo Roberto, esta vez sin sarcasmo, aunque con la voz temblorosa. «Por favor, y respecto al equipaje. Sé que las escalas en Zúrich pueden ser complicadas. Si hubo algún inconveniente con sus maletas, puedo poner a mi asistente a rastrearlas ahora mismo para que estén en su hotel antes de que ustedes lleguen». El efecto fue instantáneo. Fue como si hubiera pinchado un globo de tensión. Klein, el delgado, levantó la cabeza del teléfono y suspiró con alivio. «Dios mío, sí», dijo Klein. «La aerolínea no nos da respuesta. Mis documentos para la reunión de mañana están en esa maleta. Si pudiera ayudarnos con eso, considérelo hecho», dijo Roberto, sacando su teléfono para enviar un mensaje real a su oficina, dejando de lado las gráficas inútiles. Müller tomó la aspirina con un agradecimiento genuino. Se bebió medio vaso de agua y se recostó en el sillón. «Gracias», dijo Müller, mirando a Roberto con nuevos ojos. «Eso es muy atento de su parte». Roberto se aflojó el cuello de la camisa. Me miró de reojo. No hubo una sonrisa, pero hubo un asentimiento imperceptible, un reconocimiento de que la vieja inútil acababa de salvarle el pellejo. Pero yo no había terminado. Hans Weber había estado observando toda la escena en silencio. No se le había escapado el paso de la servilleta. No se le había escapado mi intervención. Hans era un zorro viejo. Había visto más mesas de negociación que Roberto desayunos calientes. Hans dejó su taza de café en el plato con un tintineo delicado. «Su madre tiene una intuición notable, Roberto», dijo Hans, y su voz tenía un filo que cortó el aire. «O quizás un oído muy afilado». El corazón me dio un vuelco. Hans estaba probando el terreno. Estaba lanzando un anzuelo para ver si yo picaba. Roberto se puso rígido de nuevo. El miedo volvió a su rostro. Temía que yo hablara, que revelara que entendía su idioma, que rompiera la ilusión de que él era el genio sensible que había adivinado el problema. «Es instinto maternal», se apresuró a decir Roberto, riendo nerviosamente. «Ya sabe cómo son las madres. Adivinan cuando uno tiene fiebre antes de poner el termómetro».
Hans no apartó la mirada de mí. ¿Instinto?, preguntó Hans, dirigiéndose directamente a mí. ¿Es eso, señora Otilia? ¿Solo instinto? Sostuve su mirada. Podía mentir. Podía hacerme la tonta, sonreír y decir, «Oh, sí, solo soy una viejecita observadora». Eso tranquilizaría a Roberto. Eso mantendría mi disfraz de invisibilidad intacto. Pero estaba cansada de disfraces. Estaba cansada de la columna de concreto. El instinto es solo experiencia acumulada que ha aprendido a guardar silencio, señor Weber, respondí. Mi voz salió clara, firme, con esa dicción perfecta que me habían inculcado en la Academia Diplomática. A veces, lo que no se dice en una mesa es más importante que lo que se grita. Y un dolor de cabeza es un lenguaje universal, ¿no cree? Hans arqueó una ceja. Una sonrisa muy leve, casi invisible, tiró de la comisura de sus labios. «Touché», murmuró. Roberto nos miraba como si estuviéramos hablando en código binario. No entendía la dinámica. No entendía que en ese momento la jerarquía de la mesa había cambiado. Él ya no era el anfitrión, era el intermediario. «Bueno», interrumpió Roberto, sintiendo que perdía el control. «El chofer acaba de avisar que está a 5 minutos. Deberíamos ir moviéndonos hacia la salida para no hacerlos esperar más». Roberto se levantó de un salto, ansioso por terminar con esta extraña interlud, donde su madre brillaba más que él. «Vamos, mamá», me dijo, extendiendo la mano para ayudarme a levantar, aunque su gesto era más de «apúrate» que de caballerosidad. «No queremos retrasar al señor Weber». Me tomé mi tiempo. Doblé mi servilleta con cuidado. Cerré mi pluma fuente con un clic sonoro y la guardé en el bolso. Me levanté por mi propia cuenta, ignorando la mano de Roberto. «Por supuesto», dije. No querría ser una carga. Hans también se puso de pie, pero no se movió hacia la salida. Se quedó mirándome, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas al que le faltaba una pieza central. «Señora Otilia», dijo Hans de repente. Su rostro se me hace terriblemente familiar. «¿Está segura de que no nos hemos conocido antes? Quizás en algún viaje o...». El tiempo se detuvo. Roberto se puso pálido como el papel. Si Hans descubría que yo no era la simple ama de casa que Roberto había pintado, toda su red de mentiras sobre su origen humilde pero emprendedor, una narrativa que le encantaba vender, se vendría abajo. O peor, pensaría que Roberto se avergonzaba de su propia historia. Apreté el camafeo de mi abuela. Sentí el relieve bajo mis dedos. Podía decirle la verdad ahora mismo. «Sí, Hans. Ginebra, 1994. Te limpié el café de la camisa y te enseñé a respirar antes de que le hablaras a la ONU. Sería el golpe final. Destruiría a Roberto allí mismo. Miré a mi hijo. Estaba aterrorizado. Era un hombre de 40 años con el miedo de un niño de 5 que acaba de romper un jarrón. Suspiré. No, la humillación pública es el arma de los débiles. Yo jugaba otro juego. Tengo uno de esos rostros comunes, señor Weber, dije con una sonrisa enigmática, de esos que le recuerdan a la gente a su tía, a su maestra de primaria o a alguien que vieron pasar una vez en una estación de tren. Es la ventaja de mi edad. Nos volvemos familiares para todos, aunque nadie sepa realmente quiénes somos. Hans me estudió un segundo más, no muy convencido, pero asintió lentamente. «Quizás», dijo, aunque su tono indicaba que no me creía del todo. «Quizás». «Vamos», insistió Roberto sudando frío, empujándonos suavemente hacia el pasillo. «El auto espera». Caminamos hacia la salida. Roberto iba adelante con Müller y Klein, tratando de recuperar el terreno perdido con su charla vacía. Yo caminaba unos pasos atrás, a un ritmo pausado. Hans se quedó rezagado, caminando a mi altura. «Sabe, Otilia», dijo Hans en voz baja, mirando al frente mientras caminábamos. Mi madre también tenía instinto, pero ella nunca supo que el dialecto de Berna es diferente al de Zúrich. Y usted no pareció sorprendida cuando el señor Müller usó una expresión muy específica de la región del Oberland. Me detuve en seco. Hans también se detuvo. Me miró con una inteligencia brillante y peligrosa. «Usted no es quien su hijo dice que es», sentenció Hans. No era una pregunta. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, de emoción. Por fin, un interlocutor digno. «Mi hijo dice muchas cosas, señor Weber», respondí, mirándolo a los ojos.
A veces los hijos ven lo que quieren ver. Ven a la madre, no a la mujer. Hans sonrió. Esta vez fue una sonrisa completa, genuina. Interesante. Muy interesante. Espero que nos acompañe a la cena de esta noche. Me gustaría escuchar qué más tiene que decir su instinto sobre mis negocios. Antes de que pudiera responder, Roberto volvió corriendo, agitado. El auto está aquí. Vamos, vamos. Mamá, tú te irás en un taxi aparte, ¿verdad? No cabemos todos en la limusina y... Roberto se detuvo al ver la expresión de Hans. Tonterías, dijo Hans con voz de mando. Hay espacio de sobra. La señora Otilia viene con nosotros. Pero, balbuceó Roberto, es una reunión de trabajo, señor Weber. Mi madre se aburrirá. Ella se cansa temprano. Insisto, cortó Hans, con un tono que no admitía réplica. Además, creo que necesito que alguien me traduzca el ambiente. Hans me ofreció su brazo, como un caballero de la vieja escuela. Señora, miré a Roberto. Su cara era un poema de horror y confusión. Su plan de esconderme y mandarme a casa en un taxi se había desintegrado. Ahora, no solo no estaba escondida, sino que iba a entrar en la guarida del lobo, invitada por el lobo alfa. Acepté el brazo de Hans. Será un placer, señor Weber, dije. Y Roberto, no te preocupes por mi cansancio. Tengo energía de sobra. Caminamos hacia las puertas automáticas. El aire frío de la calle nos golpeó, pero yo sentía un calor interior. La invisibilidad se había roto para siempre. Ahora tocaba demostrar que la vieja escuela todavía tenía mucho que enseñar. Y Roberto, pobre Roberto, estaba a punto de recibir la lección de su vida. El restaurante elegido por mi hijo se llamaba L'Orangerie. Era uno de esos lugares donde la luz es tan tenue que necesitas una linterna para ver los precios, y donde los meseros te miran con una mezcla de lástima y desprecio si no sabes pronunciar bœuf bourguignon. Roberto había reservado la mesa privada del fondo, un espacio rodeado de cortinas de terciopelo granate que supuestamente ofrecía intimidad, pero que esa noche se sentía más como una sala de interrogatorios. Entramos en fila india. Roberto iba delante, tratando de caminar con esa seguridad impostada que había copiado de las películas de Wall Street, pero sus pasos eran demasiado rápidos, demasiado ansiosos. Yo iba del brazo de Hans Weber. El contacto era firme, respetuoso. Hans no me llevaba como a una anciana frágil que podría romperse la cadera con una baldosa suelta. Me llevaba como a una igual, acompasando su paso al mío. Señora Otilia, dijo Hans mientras el maître nos retiraba las sillas. Espero que le guste la cocina francesa. Es curioso, pero siempre he pensado que la diplomacia y la alta cocina tienen mucho en común. Ambas requieren paciencia, ingredientes precisos y saber cuándo retirar la olla del fuego antes de que todo se queme. Roberto soltó una carcajada exagerada mientras se sentaba frente a nosotros. ¡Qué gran analogía, Hans!, exclamó, usando el nombre de pila con una confianza que no se había ganado. ¿Mi madre? Bueno, ella es experta en guisos caseros. Ya sabe, cosas simples. No creo que entienda mucho de soufflés o reducciones al vino. Me senté con la espalda recta, ignorando el comentario de mi hijo. Acomodé mi bolso en el regazo y desplegué la servilleta de lino sobre mis rodillas. La simplicidad no está reñida con la calidad, Roberto, dije suavemente. Y un buen guiso requiere más técnica que muchas espumas modernas que se desvanecen en el paladar sin dejar recuerdo. Hans sonrió, una sonrisa de medio lado que no llegó a sus ojos, y asintió hacia mí. La cena comenzó con una tensión que se podía cortar con el cuchillo de la mantequilla. Roberto pidió el vino más caro de la carta sin siquiera mirar la cosecha. Un error de novato que hizo que Müller, el director financiero, arqueara una ceja. Mi hijo estaba tan desesperado por demostrar poder adquisitivo que se olvidaba de demostrar gusto. Mientras llegaban los aperitivos, Roberto retomó su monólogo de ventas. Hablaba de cifras, de expansión, de dominar el mercado latinoamericano. Sus palabras llenaban el aire, rebotaban en las paredes de terciopelo y caían muertas sobre el mantel blanco. Nadie le prestaba atención real. Müller y Klein comían en silencio, intercambiando miradas rápidas. Hans Weber jugaba con el tallo de su copa, mirándome de vez en cuando con esa curiosidad analítica que me ponía los nervios de punta
y al mismo tiempo me hacía sentir viva. Yo comía despacio, observando. Era como ver un accidente de tren en cámara lenta. Roberto estaba sudando de nuevo. Se aflojaba el nudo de la corbata, bebía demasiado vino y hablaba cada vez más rápido, llenando los silencios que Hans dejaba deliberadamente. Y por eso creo que la fusión es el paso lógico, decía Roberto con la voz un poco pastosa. Somos jóvenes, tenemos hambre de éxito. Ustedes ponen el capital, nosotros ponemos la energía. Es un win-win. Hans dejó su copa sobre la mesa con un golpe suave, pero definitivo. El sonido de cristal contra madera hizo que Roberto se callara de golpe. Energía, repitió Hans, masticando la palabra. La energía es útil, Roberto, pero la energía sin dirección es simplemente caos. Y hasta ahora solo he visto caos. Un chofer que no llega, un itinerario desordenado y... Hans hizo una pausa, mirándome. Una madre escondida detrás de una columna. Roberto se puso pálido. El tenedor se le resbaló de los dedos y cayó al plato con un estrépito metálico. Eso fue un malentendido, balbuceó Roberto. Solo quería protegerla. El aeropuerto es peligroso. Mucha gente, ya sabe. No me insulte, Roberto, cortó Hans, su voz bajando una octava, volviéndose fría como el hielo de los Alpes. No he llegado a donde estoy creyendo mentiras piadosas. Usted escondió a su madre porque se avergonzaba de ella, porque pensó que una mujer mayor no encajaba con su imagen de tiburón moderno. El silencio que siguió fue absoluto. Los ruidos del restaurante parecieron desaparecer. Roberto abrió la boca para protestar, para defenderse, pero no salió ningún sonido. Estaba acorralado. Hans suspiró y se giró hacia sus socios. Y entonces hizo lo que yo sabía que haría tarde o temprano. Cambió el idioma. Der Junge ist eine Zeitverschwendung, dijo Hans en alemán mirando a Müller. Hat keinen Charakter. Wer seine eigene Mutter verleugnet, wird auch uns bei der ersten Gelegenheit betrügen. Wir brechen die Verhandlungen morgen früh ab. El chico es una pérdida de tiempo. No tiene carácter. Quien niega a su propia madre también nos traicionará a nosotros a la primera oportunidad. Cancelaremos las negociaciones mañana por la mañana. Müller asintió gravemente, limpiándose la boca con la servilleta. Ich stimme zu. Das Essen ist gut, aber das Geschäft ist tot. Sí, estoy de acuerdo. La comida es buena, pero el negocio está muerto. Mi corazón se detuvo un instante. Lo había dicho. El negocio estaba muerto. Mi hijo, con toda su arrogancia y sus trajes caros, acababa de perder la oportunidad de su vida no por sus números, sino por su falta de ética. Roberto, ajeno a su sentencia de muerte, sonrió estúpidamente. Al verlos asentir, interpretó que estaban de acuerdo con su discurso anterior sobre la energía. ¿Lo ven?, dijo Roberto en español, recuperando el color en las mejillas. Sabía que nos entenderíamos. El idioma de los negocios es universal, ¿verdad? La lástima me golpeó el pecho. Era una lástima dolorosa, punzante. Mi hijo era un necio, sí. Me había tratado como un trasto viejo. Me había humillado. Pero seguía siendo mi hijo. Y verlo celebrar su propia ruina con esa ignorancia feliz era insoportable. Hans me miró. Sus ojos grises me desafiaban. Él sabía que yo sabía. Estaba esperando mi movimiento. Era la prueba final. Podía quedarme callada. Podía dejar que Roberto se despertara mañana con un correo electrónico de rechazo y aprendiera la lección por las malas. Se lo merecía. Dios sabe que se lo merecía. Pero entonces recordé el peso del camafeo en mi pecho. Recordé a mi abuela, una mujer que crió a 6 hijos sola durante la guerra. Recordé que la dignidad no se trata de venganza, sino de rectitud. Y dejar que mi hijo se ahogara en su propia ignorancia, mientras yo miraba desde la orilla, no era digno de mí. Tomé un sorbo de agua para aclararme la garganta. Dejé el vaso sobre la mesa con delicadeza. Herr Weber, dije. Mi voz no fue fuerte, pero tuvo la resonancia de una campana de bronce. Roberto se giró hacia mí, frunciendo el ceño. «Mamá, no interrumpas. ¿Estamos?» «Herr Weber», continué, ignorando a Roberto y clavando mis ojos en los del presidente. «Inkompetenz ist vielleicht ein zu hartes Wort für jemanden, der nur blind vor Ehrgeiz ist. Aber Sie haben recht.
Charakter ist das wichtigste Kapital. Señor Weber, incompetencia es quizás una palabra demasiado dura para alguien que solo está ciego por la ambición. Pero tiene razón. El carácter es el capital más importante. El sonido de mi alemán fluido, con ese ligero acento vienés que adquirí en mis años de servicio en la Embajada de Austria, cayó sobre la mesa como una bomba atómica. Roberto se quedó petrificado. Sus ojos se desorbitaron. La mandíbula se le desencajó literalmente. Me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza, o como si acabara de empezar a hablar en lenguas muertas. «¿Mamá?», susurró, con la voz quebrada por el shock. Müller y Klein dejaron de comer y me miraron con la boca abierta. Hans Weber, sin embargo, no se sorprendió. Sonrió. Una sonrisa amplia, genuina, de satisfacción. Se recostó en su silla y cruzó las manos sobre el estómago. «Lo sabía», dijo Hans en español, sin dejar de mirarme. «Ginebra, 1994. La sala de conferencias B. Usted llevaba un pañuelo de seda azul. Yo estaba a punto de vomitar de los nervios antes de mi discurso sobre los aranceles del acero. Usted me dio una pastilla de menta y corrigió mi gramática en la página 3. Asentí lentamente, sintiendo una extraña paz al dejar caer la máscara. Era la página 4, señor Weber, y usted confundió fordern, exigir, con fordern, promover. Una sola letra que podría haber iniciado una guerra comercial con Francia. Hans soltó una carcajada sonora, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Exacto, Dios mío, es usted, Otilia la Salvadora». Me pasé años contando esa historia. Nunca supe su apellido. Roberto miraba de uno a otro, girando la cabeza como un espectador en un partido de tenis, totalmente perdido y aterrorizado. «¿De qué están hablando?», preguntó Roberto, con un hilo de voz. «Mamá, ¿tú hablas alemán? ¿Desde cuándo? Nunca me dijiste que...». Me giré hacia mi hijo. Ya no había necesidad de ser suave. La verdad, cuando ha estado reprimida tanto tiempo, sale a presión. «Hablo alemán, francés, inglés e italiano, Roberto», le dije con calma. «Fui traductora oficial del cuerpo diplomático durante 35 años. Pagué tu carrera universitaria traduciendo contratos farmacéuticos hasta el amanecer. Que tú nunca te hayas interesado en preguntarme qué hacía yo antes de que nacieras o qué hacía mientras tú dormías, no significa que yo no existiera». Roberto se encogió en su silla. Parecía un niño pequeño regañado por la maestra. Su traje italiano ya no lo protegía. Su cargo de consultor no significaba nada. «Pero tú solo haces crucigramas y cuidas a los gatos», balbuceó, intentando aferrarse a la imagen que él había construido de mí. «Hago crucigramas para mantener la mente ágil», respondí secamente. «Y cuido a los gatos porque ellos, a diferencia de ti, aprecian mi compañía sin pedirme que me esconda detrás de una columna». Hans Weber observaba la escena con fascinación. Luego, su rostro se puso serio de nuevo. Miró a Roberto con una decepción profunda. «Roberto», dijo Hans, «tienes en tu casa a una mujer que ha estado en habitaciones donde se decidía el destino de naciones. Una mujer que entiende el matiz, el respeto y el valor de la palabra. Y tú la trataste como un mueble viejo que estorba en la decoración». Hans se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Estaba a punto de cancelar el contrato, Roberto. Mis socios no confían en ti. Creen que eres un blender, un fanfarrón, y yo estaba de acuerdo». Roberto tragó saliva ruidosamente. Estaba sudando a mares. «Por favor, Hans. Señor Weber, ¿puedo explicarlo?» «No puedes explicar nada», cortó Hans. «Pero...». Hans me miró de nuevo y su expresión se suavizó. «Tengo una regla de oro. Confío en la gente que me ha salvado el pellejo. Y su madre me salvó una vez, y hoy, irónicamente, al revelar quién es, te está salvando a ti». Hans sacó una pluma de su bolsillo interior. No era tan elegante como la mía, pero era una Montblanc de plata. «Voy a firmar el acuerdo de intención», dijo Hans. Roberto exhaló un suspiro tembloroso de alivio, casi llorando. «Pero con una condición no negociable». «Lo que sea», dijo Roberto rápidamente. «Lo que usted diga. Bajamos el porcentaje, cambiamos los plazos». «No me importan los plazos», dijo Hans. «La condición es que la señora Otilia sea nombrada asesora externa de enlace para este proyecto».
Quiero que ella revise todas las comunicaciones entre tu empresa y la mía. Quiero que ella esté presente en las reuniones trimestrales. Y quiero que su firma esté al lado de la tuya en cada reporte de progreso. Roberto se quedó mudo. Me miró con ojos desorbitados. ¿Mi madre? ¿Trabajando en la empresa? Pero ella está jubilada. Ella no sabe de tecnología. Ella sabe de personas, Roberto, dijo Hans con firmeza. Y sabe de comunicación. Justo lo que a ti te falta. Si ella no está en el equipo, no hay trato. ¿Entendido? Roberto miró a Hans, luego a Müller, que asentía vigorosamente, encantado con la idea de tener a alguien competente al mando. Y finalmente me miró a mí. Vi en sus ojos una mezcla de humillación y asombro. Por primera vez en su vida adulta, Roberto me estaba viendo. No como mamá, la proveedora de servicios domésticos y afecto incondicional, sino como Otilia, una fuerza a tener en cuenta. Una profesional que acababa de superarlo en su propio terreno, sin siquiera levantarse de la silla. «Entendido», susurró Roberto bajando la cabeza. Hans asintió y se giró hacia mí, levantando su copa de vino. «Entonces, ¿qué dice, Frau Otilia? ¿Le gustaría salir de su retiro para enseñarnos a estos viejos tontos y a este joven arrogante cómo se hacen las cosas bien?» Miré la copa de vino tinto frente a mí. El líquido oscuro brillaba bajo la luz tenue. Pensé en mis tardes tranquilas, en mis libros, en mi jardín. Podía decir que no. Podía irme a casa y dejar que Roberto se las arreglara con esta nueva dinámica. Pero luego miré a mi hijo. Estaba derrotado, sí, pero también estaba escuchando, realmente escuchando. La barrera de su ego se había roto, y a través de esa grieta, tal vez, solo tal vez, podíamos empezar a construir una relación real, no de madre sirvienta y hijo rey, sino de dos adultos que se respetan. Además, tenía que admitir que la adrenalina de la negociación, el placer de usar mi cerebro para algo más complejo que elegir la marca de comida para gatos, era embriagador. Me sentía 10 años más joven. Levanté mi copa con elegancia. El cristal tintineó contra el de Hans. «Acepto el cargo, señor Weber», dije, y luego me giré hacia Roberto con una sonrisa afilada. «Pero mis honorarios no serán baratos, hijo. Y la primera cláusula de mi contrato es que nunca, bajo ninguna circunstancia, volverás a decirme dónde debo pararme o qué debo decir». Roberto asintió, mudo, derrotado y salvado al mismo tiempo. «Salud», dijo Hans. «Prost», respondí. Bebí el vino. Sabía a victoria. No una victoria amarga de venganza, sino una victoria dulce de reconocimiento. La mujer invisible había desaparecido. En su lugar, Otilia había vuelto a la mesa, y esta vez nadie se atrevería a pedirle que se fuera. La cena continuó, pero la dinámica había cambiado radicalmente. Hans y yo hablamos de política europea, de los cambios en los mercados asiáticos, de arte. Müller incluso me preguntó mi opinión sobre la fluctuación del franco suizo. Roberto permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, comiendo su carne fría, observándome como si fuera una extraña fascinante que acababa de conocer. Hacia el final de la velada, cuando trajeron los postres, Roberto se aclaró la garganta. Parecía haber estado ensayando lo que iba a decir. «Mamá», empezó, y se corrigió rápidamente. «Otilia, me gustó eso. Dime». «Lo de la página 4», dijo, con una curiosidad genuina en la voz. «¿De verdad estuviste a punto de causar una guerra comercial o de evitarla?» Sonreí, partiendo un trozo de mi tarta de limón. «En mi línea de trabajo, Roberto, a veces la diferencia entre la paz y el conflicto es una coma mal puesta o un verbo mal conjugado. El poder no siempre grita. A veces, el poder solo susurra la palabra correcta en el oído adecuado». Roberto me miró fijamente. Hubo un destello de admiración en sus ojos que no había visto desde que tenía 8 años, y yo arreglé su bicicleta rota. Creo que tengo mucho que aprender», admitió, bajando la vista a su plato. «Sí, hijo», le dije, poniendo mi mano sobre la suya por un breve instante. «Tienes mucho que aprender, pero por suerte para ti, acabas de contratar a la mejor maestra». Hans Weber pidió la cuenta y por primera vez en toda la noche el ambiente en la mesa no fue de tensión, sino de posibilidad. Había expuesto mi as bajo la manga, había revelado mi poder, y el mundo no se había acabado.
Al contrario, acababa de empezar de nuevo. Mientras salíamos del restaurante, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Roberto caminaba un paso detrás de mí, no por vergüenza, sino por respeto. Hans me abrió la puerta de la limusina. «Después de usted, señora directora», dijo Hans con un guiño. Me acomodé en el asiento de cuero suave. Miré por la ventanilla las luces de la ciudad pasando rápido. Ya no era la vieja que estorba, era Otilia, y tenía trabajo que hacer. 3 meses después de aquella tarde en el aeropuerto, el sonido de mis pasos ha cambiado. Ya no es ese arrastrar silencioso de las zapatillas de casa sobre la alfombra, ni el paso tímido de quien teme molestar. Ahora, mis tacones de altura media repiquetean con una cadencia firme sobre el piso de mármol del piso 25 de la torre central. Clac, clac, clac. Es el sonido de alguien que tiene un destino y el derecho absoluto de estar allí. Roberto mandó a cambiar la placa de la puerta de la oficina contigua a la suya. Donde antes decía Archivo y Suministros, ahora brilla una placa de bronce cepillado. Otilia Vda de Montalvo, asesora senior de Relaciones Internacionales. Al principio, mi hijo intentó que el título fuera consultora honoraria, un término elegante para decir adorno que no cobra. Me negué rotundamente mientras me servía una segunda taza de té en su propia cafetera. Honorario significa que no trabajas, Roberto, le dije, y yo voy a trabajar. Así que el sueldo debe ser proporcional a las jaquecas que me van a dar tus abogados. Me senté en mi silla ergonómica, un monstruo de cuero negro que parece la cabina de un avión, y giré hacia el ventanal que da a la ciudad. La vista es impresionante, un mar de concreto y vidrio bajo el sol del mediodía. Pero no me dejo impresionar por la altura. He visto cosas más grandes caer por errores más pequeños. Doña Otilia, la voz de Sofía, la joven asistente administrativa, interrumpió mis pensamientos. Entró con una pila de carpetas azules, temblando ligeramente. Aquí están los borradores de la fusión con Zurich para su revisión final. El licenciado Roberto dice que si puede echarles un ojo antes de las 2. Sofía es una chica lista, pero Roberto la tenía aterrorizada. La trataba como a una máquina expendedora de fotocopias. «Gracias, hija», le dije, señalando la silla frente a mi escritorio. «Siéntate un momento». «¿Hice algo mal?», preguntó con los ojos muy abiertos. «No, pero estás encorvada. Y cuando entraste, pediste permiso como si fueras a robarte los bolígrafos». Me quité las gafas de lectura y la miré fijamente. «Sofía, tú manejas la agenda del director general. Tienes las llaves del reino. Si tú no te crees importante, nadie más lo hará. Endereza la espalda». La chica parpadeó, sorprendida, y lentamente estiró la columna. Sonrió, una sonrisa tímida, pero real. «Gracias, doña Otilia. Ahora tráeme un café. Y uno para ti. Vamos a revisar estos contratos juntas». Hay términos en alemán jurídico que los traductores automáticos de Roberto siempre confunden. Vertrag no es lo mismo que Vereinbarung, y esa diferencia nos puede costar millones. Esa es mi nueva realidad. No soy la abuelita que teje en un rincón. Soy el filtro de calidad. Soy la memoria institucional que esta empresa joven y arrogante no sabía que necesitaba. A las 2 de la tarde entramos a la sala de juntas. La mesa ovalada de caoba estaba ocupada por 12 hombres y 2 mujeres. Roberto presidía la cabecera, impecable en su traje gris, pero ya no tenía esa rigidez de maniquí asustado. Me vio entrar y, sin dudarlo, se levantó. «Por favor, mamá», digo, Otilia. «Siéntate aquí, a mi derecha». Hubo un tiempo, hace apenas unas semanas, en que ese desliz de mamá le habría causado un infarto de vergüenza. Ahora lo corregía con naturalidad. Los demás ejecutivos, tiburones financieros de 30 y 40 años, que al principio me miraban como si fuera una broma de mal gusto, ahora esperaban en silencio a que yo me acomodara. Habían aprendido la lección por las malas. Hace un mes, detecté una cláusula oculta en una propuesta de un socio brasileño que habría diluido las acciones de Roberto a la mitad en 5 años. Nadie más lo vio porque nadie más se tomó la molestia de leer la letra pequeña en portugués, asumiendo que la versión en inglés era idéntica. No lo era. Desde ese día, nadie firma nada sin que pase por mis ojos y mi pluma fuente de tinta negra. «Bien», dijo Roberto, proyectando las cifras en la pantalla gigante. «Como pueden ver,
La integración con el grupo Weber va 2 semanas adelantada. Hans, el señor Weber, está muy complacido con la fluidez de las comunicaciones. Roberto me lanzó una mirada rápida. Era una mirada de gratitud. Hans Weber no era un hombre fácil. Era exigente, meticuloso y tenía poca paciencia para la tontería. Pero Hans y yo habíamos establecido un ritual. Todos los viernes a las 8 de la mañana teníamos una videollamada privada. Hablábamos 5 minutos de negocios y 20 minutos de literatura, de ópera o de la historia de la diplomacia europea. Esos 20 minutos eran el pegamento que mantenía unido este acuerdo multimillonario. Hay un punto pendiente, intervino el director legal, un hombre calvo y nervioso llamado Torres. Los suizos insisten en una cláusula de rescisión unilateral si hay cambios en la directiva. Dicen que invierten en el capital humano específico. Torres miró los papeles confundido. No entiendo a qué se refieren. Roberto, tú eres el CEO. Si tú sigues, no hay cambio. Yo solté una risa suave, seca. Todos se giraron hacia mí. No se refieren a Roberto, abogado, dije, abriendo mi carpeta. El capital humano específico soy yo. Un silencio incómodo llenó la sala. Hans Weber fue muy claro en nuestra última charla, continué, con la calma de quien comenta el clima. Él no confía en los algoritmos, confía en el criterio. La cláusula dice, básicamente, que si yo me retiro o soy apartada de la toma de decisiones, Zurich retira sus fondos. Roberto se aclaró la garganta, un poco colorado, pero asintió. Es cierto, Hans lo llama la cláusula Otilia. Y francamente, señores, considerando que ella nos salvó de la demanda de patentes la semana pasada, creo que es una exigencia justa. Miré a mi hijo. Había madurado. Ya no era el niño que necesitaba esconder a su madre detrás de una columna para sentirse poderoso. Había entendido que el verdadero poder no consiste en aparentar que lo sabes todo, sino en rodearte de gente que sabe lo que tú ignoras, aunque esa gente sea tu propia madre con zapatos ortopédicos. Al terminar la reunión, la oficina se fue vaciando. Me quedé recogiendo mis notas. Roberto se acercó, aflojándose la corbata. Se sentó en el borde de la mesa, cerca de mí. «Estuviste brillante hoy con lo de los proveedores logísticos», me dijo. Nunca se me hubiera ocurrido apelar al honor de la familia del transportista italiano. Los italianos son sentimentales, Roberto. Si les hablas de números, te regatean. Si les hablas del legado de sus abuelos, te dan el mejor servicio para no quedar mal. Es diplomacia básica. Roberto sonrió, pero su sonrisa se desvaneció poco a poco, reemplazada por una expresión más seria, casi melancólica. «Mamá», empezó mirando sus manos. «He estado pensando mucho en aquel día en el aeropuerto. Dejé mi pluma sobre la mesa. Sabía que este momento llegaría. Habíamos trabajado juntos, habíamos cenado juntos, pero no habíamos hablado realmente de la herida. Yo también, hijo. Fui un idiota», dijo, y la voz se le quebró un poco. «Un cobarde. Tenía tanto miedo de que me vieran como el hijo de mamá que te traté como si fueras algo de lo que avergonzarse. Y al final, tú eras lo único valioso que yo tenía para ofrecerles». Me levanté y caminé hacia él. Le puse la mano en el hombro. Sentí la tensión en sus músculos bajo la tela cara del traje. El miedo nos hace hacer cosas estúpidas, Roberto. Yo he visto a embajadores mentir por miedo y a presidentes temblar antes de un discurso. El problema no fue el miedo. El problema fue que olvidaste quién te enseñó a caminar. Lo sé, susurró, y te juro que no volverá a pasar. No solo contigo, con nadie. He visto cómo tratas a Sofía, a los chicos de limpieza, al portero. Los saludas por su nombre. Yo ni siquiera sabía que el portero se llamaba Ramón y lleva 5 años aquí. El poder te hace ciego si no tienes cuidado, Roberto. Te hace mirar solo hacia arriba y olvidar la base que te sostiene. Roberto levantó la vista y me miró a los ojos. Vi en él al hombre que siempre quise que fuera. No el empresario rico, sino el hombre decente. Gracias, mamá, por no irte ese día, por salir de detrás de la columna. Bueno, dije, recuperando mi tono pragmático para no ponerme a llorar ahí mismo. Alguien tenía que salvarte de hacer el ridículo con ese alemán espantoso que estabas intentando hablar. Roberto soltó una carcajada liberadora. Oye, mi alemán está mejorando. Estoy usando la aplicación que me recomendaste. Sigue practicando.
Aún suenas como un turista bávaro borracho. Salimos juntos de la oficina. Al pasar por el vestíbulo general, vi el cambio en el ambiente. Antes, este lugar era un templo de silencio frío y eficiencia estéril. Ahora, había algo más cálido. Sofía estaba tomando café con uno de los contadores junior. Al verme, ambos se enderezaron, pero me sonrieron con respeto genuino, no con miedo. «Hasta mañana, doña Otilia», dijo Ramón, el portero, abriéndonos la puerta de cristal. «Hasta mañana, Ramón». «¿Cómo sigue la rodilla de tu esposa?» «Mucho mejor con el ungüento que me recomendó». «Gracias». Roberto observó la interacción, y en lugar de resoplar con impaciencia como solía hacer, esperó y le dio las buenas noches a Ramón por su nombre. Fue un gesto pequeño, minúsculo, pero para mí valía más que todas las acciones de la bolsa. El chofer nos esperaba. No una limusina pretenciosa, sino un sedán cómodo y seguro. «¿Te llevo a casa, mamá?», preguntó Roberto. «No», respondí revisando mi reloj. «Llévame al aeropuerto». Roberto me miró alarmado. «¿Al aeropuerto? ¿Te vas? ¿Pasó algo?». Sonreí y saqué un sobre de mi bolso. Era una invitación en papel grueso, color crema, con un sello lacrado. «Hans llega hoy. Trae a su esposa, Greta. Quieren cenar conmigo». Al parecer, Greta también es fanática de los crucigramas y quiere desafiarme. «Y esta vez, Roberto, no voy a ir a recibirlo como tu madre, ni como tu empleada. Voy como su amiga». Roberto se relajó y una sonrisa de orgullo iluminó su cara. «Entonces, ¿quieres que vaya contigo?». «No», le dije con suavidad. «Esta noche es mía. Tú tienes una cena con tu prometida, ¿no? Esa chica, Laura». «Sí. ¿Cómo lo sabes?». «Lo sé todo, Roberto. Soy asesora de inteligencia, recuérdalo». Le guiñé un ojo. «Ve con ella. Y trátala bien. Escúchala. No le hables de fusiones y adquisiciones. Pregúntale por su día». El auto me dejó en la terminal de llegadas internacionales. El mismo lugar, el mismo aire acondicionado gélido, el mismo bullicio de maletas y despedidas. Caminé hacia la zona de espera. Pasé por delante de la columna de concreto, esa maldita columna publicitaria que promocionaba perfumes. Me detuve un momento frente a ella. Hace 3 meses me sentí pequeña y sucia escondida en su sombra. Me sentí un trasto viejo. Hoy la miré y solo vi un pilar de cemento. No tenía poder sobre mí. La gente pasaba a mi lado. Algunos me miraban. Una mujer mayor, elegante, con un abrigo de lana color camello y un bolso de cuero italiano, parada con la barbilla en alto. Ya no era invisible. Vi a una señora de mi edad sentada en un banco cercano, encorvada, mirando el suelo mientras su familia discutía a unos metros sin prestarle atención. Se veía triste, borrada. Me acerqué a ella. «Disculpe», le dije. La mujer levantó la vista, asustada. «¿Sí? Tiene usted un pañuelo precioso. Ese azul le queda muy bien a sus ojos. Debería lucirlo más». La mujer se tocó el pañuelo, sorprendida, y luego sonrió. Se enderezó un poco en el banco. «Gracias, me lo regaló mi nieta. Pues úselo con orgullo, y no deje que la ignoren. A nuestra edad tenemos mucho que decir y ellos tienen mucho que callar para aprender». Le guiñé un ojo y seguí mi camino. Las puertas de cristal se abrieron y vi salir a Hans. Venía del brazo de una mujer encantadora de cabello plateado. Hans me buscó con la mirada entre la multitud. No tuve que agitar la mano. No tuve que ponerme de puntillas. Él sabía dónde buscar. Cuando sus ojos me encontraron, su rostro se iluminó. Soltó su maletín y abrió los brazos. «¡Otilia!», exclamó sin importarle el protocolo. Caminé hacia él. Mis tacones resonaban con fuerza. No me escondí. No dudé. Abracé a mi viejo amigo y saludé a su esposa. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí una ligereza en el alma que no había sentido en años. La vejez no es una condena a la invisibilidad. Es un disfraz perfecto para quienes, como yo, hemos decidido que la mejor etapa de nuestra vida no fue la juventud, donde todo era ensayo y error, sino este presente, donde cada palabra cuenta, cada silencio es estratégico y cada paso es una afirmación de vida. Roberto aprendió que no se puede esconder al sol con un dedo, y yo aprendí que nunca es tarde para salir de detrás de la columna y reclamar el lugar que nos pertenece bajo la luz.
Mi nombre es Otilia. Tengo 72 años y mi historia apenas está comenzando.